en día todos conocemos a Rafa Nadal como el rey de la tierra batida, pero a principios de los años 2000 había otro jugador dispuesto a serlo. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Nada más y nada menos que de Guillermo Coria, un extenista argentino quien ocupó una posición número 3 en el ranking y dominó el tenis en tierra batida antes de la era del Big Three. Tenía mucha destreza y talento, se movía increíble por la pista, su derecha hacía muchísimo daño y rompía constantemente el saque de sus rivales porque tenía una de las mejores devoluciones del circuito. Era muy astuto en la pista, identificando esos puntos débiles del rival y atacándolos, y no daba ningún punto por perdido. Pero a pesar de ello, nadie podría haber imaginado el efecto que tan solo un partido podría llegar a tener en él y en el mundo del tenis durante años, provocando el fin de su carrera como tenista. ¿Qué sucedió en ese partido que provocó el derrumbe de la carrera de Guillermo Coria y dejó en shock a todos los fans del tenis? Pues adentrémonos a descubrir esta historia. Guillermo Coria nació en Rufino, Argentina, en 1982, en una familia de clase media-baja, y desde bien pequeño, con 4 añitos, ya jugaba y destacaba en las pistas de tenis. Su padre le puso ese nombre en honor a Guillermo Vilas, uno de los mejores tenistas de la historia. Aunque no fue hasta los 13 años que decidió dedicarse 100% al tenis, un deporte cuya victoria o derrota dependería solo de él mismo, porque hasta ese momento jugaba al tenis y al fútbol simultáneamente. A esa edad es cuando le surgió la oportunidad de irse solito a una academia de tenis en Estados Unidos para formarse, y se apañó bastante bien con $50 a la semana que le daba su entrenador como préstamo, porque sí, cuando ganase el suficiente dinero debería devolvérselo más el coste de los entrenos que estaban haciendo. Todo esto le marcó muchísimo en su personalidad. Él, cuando entraba a la pista, no estaba dispuesto a regalar ningún punto por todo lo que había sufrido y todo lo que había pasado para llegar hasta allí, porque él tenía muy claro que quería ser el número 1 del mundo en ese deporte. Así es como rápidamente se estableció como una fuerza a tener en cuenta, especialmente en pistas de tierra batida, logrando ser, con 16 años, el número 5 del circuito junior. En 1999 ganó el primer título de individuales masculino en el Abierto de Francia juvenil, venciendo fácilmente a su compatriota y futura estrella David Nalbandian sin perder un solo set. Y tras ver ese torneo, el periodista del diario La Nación, Alfredo Bernardi, lo apodó como el Mago Coria, debido a la facilidad que vio que tenía a la hora de hacer dejadas y algo diferente en la pista. En el 2000 se convirtió en profesional, aunque aún le quedaba un año como juvenil, pero decidió debutar en el Roland Garros para mayores, llegando hasta la segunda ronda. Y a finales de ese mismo año logró hacerse con 4 torneos Challengers de forma consecutiva, y todos ellos eran en pistas de arcilla, que lo hicieron terminar la temporada entre los 100 mejores tenistas del ranking mundial. Una locura para un chico de tan solo 18 años. 2001 fue su segundo año en el Tour profesional y pareció ser el año de su despegue, ya que logró resultados mejores al anterior. Se hizo con su primer título ATP en Viña del Mar, Chile, frente a Gaudio en una gran final. Logró también llegar a la final del torneo de Palma de Mallorca y a la semifinal en Monte Carlo, haciéndose un hueco entre los 25 mejores jugadores. Sin embargo, el segundo semestre de ese año, en un momento en el que Guillermo estaba despuntando, se convirtió en algo más controvertido, ya que se vio envuelto en un escándalo de dopaje al dar positivo en un esteroide llamado nandrolona tras un control antidoping que le hicieron después del torneo de Barcelona. Inicialmente fue sancionado con una suspensión de 2 años más una multa de $100.000. Pero Coria estaba muy seguro de su inocencia y, desesperado por limpiar su nombre, decidió mover cielo y tierra e invertir todo el dinero que había ganado ese mismo año en los torneos para demostrar que efectivamente era inocente, ya que lo único que él tomaba era un complejo vitamínico por falta de B12 y en ningún lugar de la etiqueta de ese complejo vitamínico ponía que contuviese nandrolona. Se trajo gente de Francia para que le hicieran análisis del pelo, que reflejara
un poco mejor lo que estuvo tomando durante ese mes, contrató al mejor psicólogo de España para que le hicieran un estudio súper estricto y profundo de su personalidad y finalmente fue a Miami a exponerse a un detector de mentiras de estos que vemos en la peli que se les hace a los ladrones, pues lo mismo. La verdad que, tal y como lo cuenta él en el libro, fue bastante duro. Finalmente se logró demostrar que el suplemento que tomó estaba contaminado con trazas de nandrolona sin saberlo, por lo que su ingesta no era voluntaria. Aún así, en el juicio no lo absolvieron del todo. La ATP redujo la sentencia de 2 años a 7 meses de inactividad. Esta situación a la vez provocó que se generara cierto sentimiento de odio o de manía hacia Mark Miles, que era presidente de la ATP, porque sabía que se habían perdonado otros casos de doping. Para Coria este episodio fue un golpe bastante duro, le causó pues muchísima rabia y también muchísima desconfianza, y fruto de esa desconfianza fue que él decidió que no quería volver a ingerir ningún tipo de suplemento para evitar futuros problemas, y a partir de ese momento siempre comió todo en su casa y todo súper controlado para que nada pudiese estar contaminado, pero también le hizo más fuerte y con más ganas y determinación de llegar a ser el número 1 y ganar un Grand Slam para callar a ciertas bocas. En marzo del 2002 reapareció en el circuito. El problema es que la sanción le había hecho descender del ranking de la posición 32 hasta la 99, pero Coria, con trabajo duro, luchando partido tras partido, fue escalando poco a poco en ese ranking para volver a la posición que él tenía. Y ese recorrido dio lugar a que muchos en aquel entonces le llamaran el rey de la arcilla, reconstruyendo así un poco esa imagen tras la suspensión. En diciembre de ese mismo año llegaron más malas noticias. Otra carta del ATP llegó comunicando otro resultado positivo en un antidoping que le hicieron tras el torneo que hizo en la Costa de Saupe en Brasil. Y ojo, porque la suspensión por reincidencia iba a ser de por vida en caso de confirmarse. Pero claro, Coria no daba crédito, si él no tomaba nada. Durante 6 meses, Coria vivió un calvario fuera de la pista mientras jugaba torneos e iba ascendiendo en el ranking porque sí, en este caso le permitieron jugar mientras se preparaba esa defensa. Durante esos meses lo que hizo fue colaborar con el entrenador y con un estudio de abogados de Estados Unidos para demostrar y presentar pruebas ante el tribunal pues que la sustancia con la que se supone que había dado positivo le había sido suministrado por los fisioterapeutas de la propia ATP para recuperar electrolitos. Incluso Coria amenazó al ATP con una denuncia porque era una sustancia que ellos mismos le habían proporcionado. Mientras iban preparando toda esta defensa, Coria llegó a la final de ATP de Buenos Aires en 2003, aunque perdió contra el español Carlos Moyá. Y también llegó a la final de Monte Carlo ese mismo año. A las pocas semanas logró hacerse con su primer título Master Series en Hamburgo. Y llegó al Roland Garros siendo top 10 por primera vez en su vida, logrando un gran triunfo en cuartos de final sobre André Agassi, quien en aquel momento era número 2 del mundo, y se convirtió en uno de los favoritos para obtener ese título. Jugó increíble, se movía rápido, intuía las jugadas, sabía identificar dónde se sentía incómodo el rival y se ensayaba atacándole ahí, y en general, ¿no?, mareaba un montón a sus rivales, les jugaba corto, ancho, alto, de todo menos lo que ellos quisieran. Ese año no ganó el Roland Garros ya que perdió en la final contra Martin Berkek. Lo bueno es que tras ese partido fue cuando por fin le comunicaron que era inocente del caso de doping y podía seguir jugando a full, porque hasta ahora iba haciendo torneo sí, torneo no, para ir preparando esa defensa, y todo esto sin hacer público el problema que tuvo y ganando a lo loco porque ya estaba 7 del mundo. Tras el Roland Garros llegó otro semestre impresionante, se hizo con 4 títulos más y acabó ese año como número 4 del mundo, ganándose la fama del jugador con mejor performance en las pistas de tierra batida. Y aunque a veces la actitud que tenía y que mostraba pues no era muy buena,
todo pintaba genial para él. A principios de 2004 se posicionó como el tercer mejor jugador del mundo tras Roger Federer y Andy Roddick, y llegó al Roland Garros después de una racha asombrosa de 31 victorias consecutivas en tierra que fue rota por Roger Federer en la final del torneo anterior, el Masters de Hamburgo. Entonces, si Coria ya fue favorito para ganar Roland Garros en la edición anterior, en esta muchos estaban convencidos de que se llevaría el trofeo, siendo el primer campeón argentino en un Roland Garros desde Guillermo Vilas en 1977. Y bueno, más o menos se desarrolló de esa manera. Coria jugó increíble y con muchísima fortaleza mental, logrando hacerse camino sin mucha dificultad hacia su primera final de Grand Slam, perdiendo solo un set en todo el torneo. El por aquel entonces rey de la tierra batida estaba a una victoria de marcar su destino. Por otro lado, quien iba a ser su oponente en la final fue Gastón Gaudio, un argentino que no estaba preclasificado. Ocupaba el puesto 44 del mundo, pero tras hacer frente a un cuadro bastante difícil desde la primera ronda, donde casi lo eliminan en los dos primeros partidos necesitando 5 sets para imponerse a sus rivales, logró hacerse increíblemente su camino hacia la final. ¿Y entonces qué pasó en esa final? Fue un partido sin precedentes, con muchos altibajos emocionales que acabó desafiando lo que muchas personas pensaban que iba a pasar en esa final de Grand Slam, convirtiéndose en un punto clave en la historia al recordar los que muchos consideran como una de las mayores derrotas en la historia del tenis y un suceso que al final cambió totalmente 2 vidas. Pero antes de ver qué es lo que exactamente sucedió en ese partido, creo que es bastante importante hablar brevemente de su rival Gaudio. Gastón Gaudio era otro jugador argentino que se desempeñaba muy bien en arcilla. Tenía algo más de experiencia en el circuito profesional que Coria, pero sus resultados eran menos notables. Hasta el momento había logrado ganar solamente 2 títulos en tierra batida en Mallorca y en Barcelona del 2022, pero desde entonces no obtuvo más éxitos notables. No obstante, esta no era la primera vez que se enfrentaban, ya se habían visto las caras en torneos y partidos anteriores que dieron lugar a varias confrontaciones con comentarios un poco desagradables, malas palabras, malas miradas, gestos de celebración poco afortunados y hasta llegaron a las manos en el vestuario tras jugar las semifinales de Hamburgo en 2023, cuando Gaudio acusó a Coria de haber simulado un calambre para enfriarlo en su mejor momento y después ganarle 6-0 en el siguiente set. Es cierto que ambos eran argentinos y vivieron épocas bastante similares, pero tenían personalidades y enfoques muy diferentes en el tenis y en la vida. Mientras que Coria estuvo muy enfocado en ser un gran campeón de tenis desde muy pequeñito, Gaudio, por otro lado, empezó a jugar al tenis un poquito más tarde por hobby. Pero cuando su padre tuvo un infarto, su familia empezó a tener problemas económicos por las elevadas facturas médicas que tenían que pagar, así que, viendo que se le daba bien jugar a ese deporte, decidió hacerse profesional y competir. Aunque como jugador se le veía algo más frágil anímicamente e irregular en la pista. Tenía algunos días brillantes y luego otros días que sin más. Esas diferencias de vivencia entre ambos y los enfrentamientos que habían tenido en la pista anteriormente hicieron que llegaran a la final del Roland Garros con mucha rivalidad y un poquito de drama. Pero en realidad Coria no tenía mucho de qué preocuparse, ya que no solo venía con muchas victorias y una gran performance, sino que Gaudio, excepto esa aparición brillante en Barcelona en 2002, no estaba encadenando muchas victorias seguidas y su ranking en descenso reflejaba un poco esa disminución de su forma. Dicho esto, todos, incluso Coria, quedamos sorprendidos cuando Gastón Gaudio logró llegar a su primera final de Grand Slam. Y así es como finalmente sucedió. El 6 de junio del 2004, 2 argentinos iban a disputar una final de Roland Garros. Guillermo Coria versus Gastón Gaudio, una final que marcaría un antes y un después en la carrera de ambos tenistas. Las cosas empezaron muy bien para Coria al ganar el primer set 6-0, demostrando ser un tenista que se adapta muy bien a las circunstancias de sentirse favorito. Estaba jugando increíble, con intensidad, usando su gran velocidad, ejecutando golpes precisos que le hacían ganar punto tras punto. Se le veía fuerte anímicamente, lúcido y prácticamente dominó el comienzo del partido a su antojo.
Y Gaudio, por contra, se le veía nervioso, poco ágil y agarrotado. Sus tiros eran más erráticos, o se le quedaban cortos o se le iban muy largos, y le faltaba paciencia para definir mejor los puntos. Viendo ese primer set, todos intuíamos que Cory acabaría ganando el título, siendo el primero de muchos más Grand Slams. El segundo set reafirmó esa idea. Coria, muy dominante, lo ganó 6-3. El tercer set fue algo más competitivo. Parecía que Gaudio se sentía más suelto del brazo, dando lugar a golpes más finos y peloteos más largos que pudieran desgastar físicamente a Coria. Así es como llegaron a este marcador 6-0, 6-3, 4-3, con Coria a 2 sets de ganar el título. Pero en ese momento del cambio sucedió esto. El público de tenis es un público que se inclina muchas veces por el más débil porque siempre quieren ver más tenis. Y esa ola que hizo la multitud del público, que parecía no acabar nunca, podría parecer banal, pero no lo fue. Todo lo contrario, fue clave y decisiva en el partido. Los dos aplaudiendo, disfrutando de este momento. Mientras que para Gaudio fue una especie de alivio, ¿no?, que le permitió jugar más relajado y con el brazo más suelto, a Coria por contra le puso nervioso no solo la ola, sino ver a Gaudio con cierta satisfacción. Le generó la duda falsa de que Gaudio podría llegar a ganarle y empezó a pensar en cosas que no debía, es decir, a llevar el foco a otro lado, que es lo peor que puede hacer un tenista. Le empezó a entrar miedo de acalambrarse, le vino la rabia por todo lo que pasó con el ATP y el doping, también le vino el ansia de querer cerrar el partido para llevarse el trofeo y así tener su primer título, entre otros muchos pensamientos que le vinieron, ¿no?, en ese momento. Y en el siguiente juego tras la ola, todo se desmoronó para Coria. Coria servía estando 4 iguales, 40-15. Se le acalambra el gemelo, pasando lo que tanto temía que le pasara. Algo que fue 100% psicológico. Y ahí, en ese momento, empezó otro partido en el que Gaudio estaba tranquilo, a pesar de que estaba perdiendo y tenía las de perder. Mientras que Coria estaba visiblemente tenso y desconcertado por todo lo que estaba pasando. Y es que claramente la presión, la ansiedad, esas dudas que le entraron, el miedo y el ansia de querer acabar apresuradamente a través de los puntos para ganar y hacerse con el partido, lo paralizaron, fallando los golpes y permitiendo que Gaudio fuera metiéndose poco a poco en el partido, alejándose él cada vez más de la línea de la meta. Ricacciato indietro Coria su questo dritto profondo e centrale. E arriva l'errore, scarico qui Coria e adesso ci credo nell'angolo di Gaudio. 5 punti di fila per lui. Leggermente en ritardo qui. Gastón Gaudio gana 3 puntos seguidos y se lleva el tercer set 6-4. El partido parecía haber dado la vuelta y la multitud estaba totalmente a favor de Gaudio, mientras que Coria lo estaba pasando mal y se le veía en apuros por esos calambres en la pierna. Sta giocando da fermo Coria, incredibile. E chiude con lo smash.
Sin su velocidad característica, Coria era extremadamente vulnerable y Gaudio lo aprovechó al máximo golpeando winners, aces y haciendo una cantidad alarmante de dejadas con muchísima facilidad. El cuarto set fue aún más desequilibrado que el primero, con la ventaja ahora yendo hacia Gaudio. Coria estaba totalmente acalambrado, estaba tieso, no se movía. Gaudio, muy concentrado y sin perder el foco, se llevó el cuarto set 6-1, igualando el marcador y mandando el partido a un quinto y decisivo set. Para sorpresa de muchos, estaba pasando algo surrealista. Mientras Coria tomaba un tiempo de espera médico para tratar los calambres por segunda vez, en ese momento no estaba claro si podría terminar ese partido. Pero tras esa pausa sucedió algo alucinante, que nos dejó a todos con el culo pegado en la silla y sin poder pestañear. Coria regresó a este partido con muchísima fuerza. Creo que todos pensamos en ese momento qué clase de tratamiento le había dado ese fisioterapeuta para que se recuperara así. Pero bueno, en realidad, después de haber leído el libro, lo que pasó es que la primera vez que pidió ayuda de un fisio, en el cuarto set, cuando iban 1-1, le pusieron un spray para los calambres que le haría efecto transcurrida 1 hora. Por eso le vimos dejar pasar el cuarto set y arrancó con fuerza en el quinto, cuando ya había hecho efecto. En ese momento, el público empezó a ir con Coria, y Coria usó su última oportunidad para ganar el partido, dándolo todo por última vez. Se vio buen tenis y es que se volvió una final verdaderamente atrapante. Gran cross stretto di dritto e poi la chiusura. Contropiede. Wilson prende. Sta giocando molto meglio poi. Non viene avanti, sta dietro Coria. Eccolo qui che si presenta a rete, ma troppo tardi. Y tras múltiples quiebres de saque, juegos extremadamente cerrados y puntos realmente alucinantes, se encontró 6-5 y punto de partido. Se le fue por muy poco, pero siguió jugando. 4 intercambios y Coria hace un revés paralelo que cae tan cerca de la línea que Gaudio engancha la bola y la tira fuera, consiguiendo así un segundo punto de partido. KO contro Federer nella finale di Amburgo. Gaudio defendió bien esos 2 puntos de partido y pocos minutos después se encontró en una posición que nunca jamás hubiera podido imaginar justo 2 horas antes. Jugó el partido de su vida y ganándolo se convirtió en campeón de la edición 2004 del Roland Garros, recibiendo la copa de la mano de Guillermo Vilas y John McEnroe. Pero eso sí, nunca jamás volvería a ganar otro título de Grand Slam. Coria estaba destrozado. Fue estremecedora la conferencia de prensa entre lágrimas, con mucho dolor, tras acabar ese encuentro entre calambres, consecuencia de la grandiosa tensión mental de la que no tuvo las herramientas para manejar, concluyendo un partido, una final y un quinto set que dejó huella y cambió la carrera drásticamente de los dos jugadores. Prometo que iba a volver y voy a ganar muchos torneos porque estas cosas me hacen fuerte y
y sé que tengo mucho huevo. Gracias. Ciertamente todos llegamos a pensar eso también, pero Coria, tras ese partido, nunca volvería a jugar de la misma manera después de su derrota. Porque al final ese partido para él fue un punto clave por mucho que él se esfuerce en decir que no, ya que le desembocó en una serie de fragilidades que lo llevaron a un retiro muy temprano. Ese mismo año, 2004, tras el partido se operó el hombro derecho, que lo sacó 4 meses de las pistas y volvió a tiempo para disputar la Copa Masters, aunque perdió todos sus partidos en sets corridos. En 2005 sí que es cierto que Coria protagonizó 2 finales épicas contra Rafa Nadal, un pequeño monstruo que estaba en crecimiento y que venía a ser el nuevo rey de la tierra batida. Y fueron en Monte Carlo y en Roma, donde en esta última perdió 8-6 en el tiebreak del quinto set, dando lugar a un partidazo de 5 horas donde la emoción se vivió como si fuera un gran slam. Aunque ese partido fue también una fisura más a la autoestima de Coria tras ese Roland Garros del 2004. A partir de ahí su rendimiento tenístico fue bajando. Comenzó a tener problemas matrimoniales, problemas físicos y de confianza en su juego por ese saque, ya que cambió la mecánica de este y le llevó a cometer muchísimas dobles faltas, provocando que fuese bautizado como el rey de las dobles faltas. Su ranking a la vez fue bajando y se fue derrumbando hasta que en 2009, con 27 años, decidió retirarse diciendo que ya no estaba motivado, que no tenía la suficiente pasión y que no disfrutaba ni tenía esas ganas de gloria que tuvo en su época. En mi opinión, estoy convencida de que si hubiese ganado esa final, las cosas hubiesen ido diferente y creo que no hubiese tenido tantos problemas después. A Coria se le escapó esa oportunidad y aunque él afirma que esa pérdida pues le ayudó en algunos otros aspectos de su vida, firmemente pienso que a pesar de la presencia de Rafa como un gran competidor y rey de la tierra batida hoy en día, le hubiese hecho mejorar y hubiesen sido grandes rivales en esa superficie. Por otro lado, ese partido también cambió la vida de Gaudio, demostró que podía ser, explotó su potencial, fue muy grande lo que logró y fue el número 5 del mundo en 2005. Pero después se encontró también con mucha presión de haber sido el campeón del Roland Garros, de tener que entrar cada vez en una pista diciendo soy el campeón del Roland Garros, no puedo perder con este, no puedo perder con aquel, y esta presión al final hizo que su rendimiento bajara, conllevando que se retirara oficialmente en 2011. Pocas veces ha quedado tan patente como en este caso, cómo el resultado de un partido puede llegar a condicionar tanto el futuro de 2 jugadores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.